Bueno, ahí vamos a ver un poquito más. Ya, ok, Iván, quiero hacer una barrida rápida. Jaime, Al menos yo, profesor, no, ya, tampoco lo investigué. ok. Gabriel, Javiera, la Javiera fue la que me habló por chat, ¿o no? Sí, profe, la Javi la habló en el chat. Ah, ya, está bien, Javi. La Jimmy, no la Jimmy, 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 No, no lo he revisado, profe. ya, ok. Eh, ¿Dónde iba? A ver, Jimmy. Nelson, Hola, profe, disculpe, no, me olvidé realmente de buscar lo que había solicitado. Disculpe. ya. Pablo, Profe, yo me quedé con lo que vimos en la clase ya, y aparte ya Housing en Talpack, por ejemplo, yo ya lo había ocupado antes. ya, pero, ok, esos software no los tenemos y no los nombramos, pero algo sirve, ya, ok. Raúl, Hola, profe, no revisé lo que ya, pidió. ok, Johan, No, profe, yo tampoco, no revisé tampoco. ya, chicos. Bueno, como ven, casi nadie revisó. Eh, Recuerden que ustedes mismos pidieron que se les pusiera una nota por participación y por el tema de cómo se iban dando las clases, ¿no es cierto? Ustedes mismos lo tomaron de esa manera, ¿eh? Obviamente esto tiene que ver con eso, porque es parte de la enseñanza. Entonces, eh, si bien es cierto, son recomendaciones las que uno hace, la idea es que son complementos súper importantes para que entiendan parte de la carrera. Si no le toman importancia al tema, ya es un tema obviamente personal y de cada uno, ¿ya? Eh, pero para que lo consideren, yo eso sí lo voy a ir tomando en cuenta y voy a dejar todas las clases, cosas para que vayan analizando, revisando y entendiendo, porque parte de lo rico que se puede entablar acá es que ustedes hagan las cosas, analicen, entiendan y luego cuando lleguemos a la clase se forma un debate, se forma una especie de consulta. Entonces, si ustedes esperan solamente que yo les explique y después a la otra clase se les va a olvidar todo lo que les expliqué, la cosa va a funcionar bien poco así, ¿eh? Pero es cosa de ustedes, no es un tema mío, la verdad, porque al final esto yo ya me lo sé. Pero yo los invito de verdad es que repasen, estudien y después conversemos, debatamos, les explico, entendemos más, pero si ustedes no tienen una base, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Ya? Eh, ok, voy a mostrar un poco la página web. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, Sí, profe. profesor, Profe, sí se ve. sí se ve. Ya. Aquí hay una pestaña que dice herramientas, ¿ya? Y acá en la pestaña herramientas hay diferentes libros, llamémoslo por decir, donde tenemos herramientas para determinar PID final, herramientas para optimización estratégica, diseño de fases, simulación operativa, simulación de transporte, análisis de riesgo, secuenciamiento, análisis operativo, eh, simulaciones también para determinación de velocidades dentro del tajo, etcétera. Entonces, si uno pincha acá cualquiera ya, no sé, el que iba a ver un poco de BS, ¿ya? Si ustedes ven acá, Hola, ¿qué tal? Les saluda Jorge Lozano, computador de Intel. hay un... ¿Se escucha la voz o no se escucha? De Minaplan. Se, En se, realidad, Profe, se, pero bajito. se Se escucha escucha bajito, bajito. ¿no? Sí. Ya, miren.
Este es un software de optimización que nosotros siempre ocupamos. Es como la primera etapa. ¿Se acuerdan del diagrama de flujo que siempre vemos? Voy a compartir acá. Se ve la presentación, ¿no? Sí, Siempre estamos acá en esta etapa. Vamos a partir de la etapa PIT final y optimización, ¿ya? Tiene mucho de PIT óptimo económico, ¿no es cierto? Esta parte de PIT final y optimización estratégica, que es un poco la primera parte que nosotros vemos en este proceso, en este flujo. Estamos metidos, ¿no es cierto?, digamos, en esta zona de acá, ¿ya? Entonces, como les comento, y eso, otra cosa que les dije la clase anterior, esta cuestión traten de memorizársela, de entender las diferentes etapas, porque esto lo vamos a ir conversando en todas las clases, porque como les expliqué, esta es la línea base de un proceso de planificación. Si bien es cierto, nosotros vamos a trabajar acá en el laboratorio, la idea de explicar esto es cómo es un proceso más o menos completo que se basa, y ahorita vamos a trabajar o vamos a explicar un poquito esta línea y algunas cositas más. Entonces, volviendo, para validarlo. como se escucha poquito, lo voy a ir comentando yo un poco. Tenemos un software, ¿no?, donde les ingresamos diferentes tipos de data, ¿no es cierto? Nosotros planificamos de alguna manera el seteo con el proceso, con el botadero, ¿no es cierto? Cuánto vamos a alimentar al proceso, cuánto vamos a alimentar o cuánto vamos a enviar de mineral, o sea, perdón, de lastre al botadero. Por ejemplo, esta es una mina que va a enviar 30 millones al proceso y va a enviar 50 millones al botadero, siendo un total entre mineral y desmonte o lastre 80 millones, y con una densidad, ¿no es cierto?, dada. Si hay algún bloque que no tenga información, entra un defecto, y empezamos de alguna manera, ¿no es cierto?, a setear con todo lo que va pidiendo la aplicación, ¿ya? Cuando uno hace todo el setting, empieza a generar unos ciertos volúmenes, unos ciertos pits, ¿ya? Que aquí, Ahora, por ejemplo, aquí vemos el PIT final. aquí vemos el pit final óptimo económico. Como les comenté, esto es más que un PID óptimo, un PID económico. El Lerchi-Grossman genera un PID económico, ¿correcto? Esto genera un PID económico óptimo. Esa diferenciación es clave porque al decir que es óptimo, quiere decir que está incorporando de alguna manera, ¿no es cierto?, las variables en el tiempo. Es decir, cuando yo estimo un flujo de caja que nace de acá, de este PIB, y le pongo una cierta tasa de descuento, empiezo a calcular flujo, ¿no es cierto?, periodo a periodo, lo cual al final lo llevo a un bar. Al hacer eso, hay muchos bloques que en el tiempo no salen porque la tasa se los termina de alguna manera de comer. Al final, de comer significa, no es una palabra adecuada, sino que con la tasa ya se convierten en no rentable, siendo que cuando tú haces un PID óptimo económico sin la variable tiempo incorporada, te flotan más bloques, ¿no es cierto?, de lo que podría ser si sí colocaras una tasa y ese bloque lo sacaras en el tiempo. Recuerden que un PID siempre va de lo mejor a lo peor, por lo tanto, lo peor va a tener muy bajo beneficio. Por lo tanto, cuando eso ya tú lo pones en el tiempo, muchas veces esos bloques que atemporalmente son positivos, cuando le pones la variable tiempo se vuelven negativos y no salen. Por eso, cuando uno le coloca tasa y le coloca tiempo,
se convierte en un PID óptimo, o sea, en un PID económico óptimo, porque le pusimos tasa y tiempo. ¿Se entiende? Dio este resultado. Entonces, aquí vemos cómo hay un resultado inicial de una corrida. Aquí, por ejemplo, lo que arroja esta corrida, ¿no es cierto?, es cuánto estamos enviando al proceso total, 309 millones con cierta ley. Ese es el PID óptimo económico, lo que acaban de ver. Todo este cono, digamos, óptimo económico, tiene esta valores macro generales, un PIB óptimo económico de 309 millones, con una ley de 0,56, lo que en metales 1.724, ¿no es cierto?, kilotoneladas, con una ley promedio de oro en ppm de 0,5, y lo que estamos enviando a botadero son 216 millones de toneladas, ¿no es cierto?, con una ley de cobre de 0,03 y una ley de oro en ppm de 0,04. Leyes bastante marginales, ¿no? Entonces, un poco volviendo con esto, en general todos los software de optimización se presentan un poco de esta manera. Ustedes hacen una primera etapa de seteo, luego hacen las corridas, ¿no es cierto? De las corridas le arroja un resultado, que es la cubicación de esas corridas, ¿ya? Y empezamos un poco a analizar luego qué va pasando en los periodos. Déjenme un poco avanzar acá. Por ejemplo, es interesante esta pestaña porque acá es un poco lo que conversamos. Estamos poniendo, ¿no es cierto?, una tasa de descuento de 10%. En general en minería se ocupan tasas que van entre el 8 al 10, 12%. Es el rango en el cual se mueven los proyectos en general, ¿ya? Aquí tenemos una corrida súper interesante que lo que muestra este PIB óptimo económico son una coloración, ¿ya? Esta coloración no son fases, ¿ya? No son fases. ¿Qué es lo que es? Son periodos, ¿ya? O sea, el azul marino es el periodo 1, el azul tradicional es periodo 2, el celeste oscuro, periodo 3, el celeste claro, periodo 4, el amarillo 5, verde 6, y así sucesivamente. Va de una escala de frío a caliente en coloración, o sea, lo más frío o lo más azul son los periodos más tempranos y los más calientes, que serían los rojos, naranjas, serían los periodos finales. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Nos está indicando que la mina debiera empezar por donde está el color azul marino y luego expandirse hacia el azul tradicional, y como ven, si lo vamos moviendo un poquito, nos va mostrando, aquí avanzamos un poquito en la cota y van viendo cómo se va achicando el PID y cómo la coloración un poco va cambiando, cómo se va de alguna manera, ¿no es cierto?, en la medida que vamos avanzando los periodos, va cambiando obviamente la coloración porque va bajando en cota, ¿no? Se va extrayendo. Entonces, tenemos luego un Excel de reportabilidad, como dice el video. Este Excel de reportabilidad te indica el periodo a periodo. ¿Se acuerdan que lo que acabamos de decir, que cada coloración es un periodo? Entonces lo que vamos a ver en la reportabilidad es el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, 4, 5, hasta el N, hasta lo que dure, ¿no es cierto?, el sacar esos 300 millones de toneladas de mineral. ¿Qué es interesante que ustedes ven acá?
si ustedes ven, si yo tuviera un pit solamente como pit shell, un puro pit, yo no sé cómo diseñar. En cambio, aquí lo que me está diciendo es, ¿sabes qué? Empieza a diseñar es con la fase que abarque los colores azules, porque ahí es donde está el mejor valor. Esto de alguna manera me está indicando que acá están los mejores beneficios, ¿ya? Recuerden que beneficio es igual a ingreso menos costo, ¿correcto? Y recuerden que ingreso es igual a las toneladas que extraemos de este polígono por la ley, por la recuperación. Eso nos da el fino y eso por el precio nos da el ingreso. Entonces ingreso es precio por el fino. Y el fino, de nuevo, es las toneladas por las toneladas que hay acá, por la ley que hay en este polígono azul, por la recuperación eventual, ¿no es cierto?, que tiene este mineral que está dentro del modelo de bloques, esa variable. Entonces, con todo eso, el software empieza a construir un pseudo plan minero porque recuerden, en esta parte todavía no tenemos fases, ¿no? Todavía no tenemos fases. Si vemos la presentación acá, estamos en esta etapa de acá arriba, ¿no? Y en esta etapa de acá arriba todavía estamos en la etapa 1, que todavía no pasamos a la etapa de diseño. O sea, esto es la orientación que debemos tener para hacer un buen diseño de fase. ¿Sí? Por eso, en esta etapa estamos construyendo un pseudo plan de minas porque es sin diseño de fase, es un plan de acuerdo a la agrupación de bloques por valor, entendiendo que estamos sacando los mejores bloques al principio de la vida y los peores bloques al final. Estamos entonces hoy día pasando esta partecita que está acá en rosado destacado, ¿no? Pero lo que quiero que vayan pensando ustedes es que en la optimización estamos linkeando con una estructura de input y costos, como lo acabamos de mostrar, la tasa, ¿no es cierto? Vamos a tirar 30 millones por año, vamos a tirar al desmonte un total, no sé ya cuánto era, no me acuerdo, pero todos esos son inputs que necesitan, ¿no es cierto?, de alguna manera la optimización para construir su pseudo plan, ¿ya? Entonces, volviendo acá, esto es lo que de alguna manera te arroja la corrida de la optimización en DBS. Si se dan cuenta, hay una especie de cuadrícula, porque todo esto, como no es fase, no hay línea contorneada, sino es como el modelo de bloque, todo es como bloque, porque sale del modelo de bloques directo, ¿no? Está sin suavizamiento, o sea, por eso lo ven así tan como bloque, porque son bloques y no son fases. Eso quiero que les quede súper claro. Esto nos da la guía y la orientación para luego hacer la etapa del diseño de fase, que como lo he dicho anteriormente, es que el corazón de lo que nosotros un poco hacemos, es donde está el valor de lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Entonces ahí vamos avanzando en los periodos y vamos viendo cómo se va achicando el PIB, y luego que vemos esta parte gráfica, podemos visualizar los resultados. Como comentamos, el input inicial era 30 millones. Miren cómo alimentó en cada uno de los periodos 30 millones. ¿Se acuerdan que aquí le habíamos puesto que al proceso tenía que ir 30 millones y como desmonte o lastre tenía que mover 50, teniendo un movimiento total de 80? Por mientras grábense eso, 30, 50, 80. Ya. Cuando uno lo setea, se supone que el resultado en teoría debe mostrar que estamos alimentando a la planta los 30 millones, ¿correcto? O sea que el plan en sí está agrupando los bloques de tal manera de poder alimentar de manera sostenible, ¿no es cierto?, en el tiempo los 30 millones. Eh, el desmonte, si bien es cierto, podemos podemos mover hasta 80 millones, o sea, el desmonte puede mover, ¿no es cierto?, hasta 50 millones, nunca nos pasamos de ese límite. Por lo tanto, siempre vamos a alimentar el máximo de la planta, porque recuerden
esto es un negocio y el que te da la plata es lo que tú le metes al proceso, ¿ya? Entonces, esto siempre la planta tiene que estar 100% a full capacidad, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vemos cuánto desmonte, cuánto lastre vamos moviendo periodo a periodo, sin pasarnos de ese tope de 50 millones que teníamos como regla, ¿no es cierto? Por lo tanto, de acuerdo a lo que tenemos acá, nunca vamos a pasar a los 80 millones. Disculpen que pensé que estaba moviendo. Dame un segundito. Estábamos aquí. Ya, estábamos acá, ¿no? Entonces, ok. Tenemos la capacidad de la planta. Luego, otra cosa que es súper interesante de analizar es el proceso de stock. Este es un gráfico, ¿no es cierto?, que lo que está en verdecito es lo que entra al stock, o sea, sale de la mina, no se va a la planta, es un material marginal remanente, pero no lo llevamos al botadero, lo llevamos a un sitio que se llama stock, ¿ya? Y el rojo es el reclamo o el remanejo del stock a la planta, o sea, es lo que entra al stock y lo que sale del stock. ¿A dónde sale ese mineral? Sale a la planta, ¿correcto? Entonces, el primer año entra al stock y el segundo año lo remanejamos porque recuerden que lo que uno alimenta a la planta es una línea, es un promedio. O sea, yo digo a la planta le estoy alimentando, no sé, 0,6. Ok, eso es en promedio. Pero en general, en una curva, ¿no es cierto?, de Gauss, tenemos minerales, tenemos una cola, ¿no es cierto?, que es de baja ley. Póngale usted que está entre 0,3 y 0,2. Este mineral que está acá, ¿no es cierto?, que es de baja ley, lo reemplaza por este que seguramente es más que, en promedio, esto 0,25 es más que 0,25. Entonces, por eso lo remaneja inmediatamente. Entonces, lo que quiere decir esto es que entra y luego lo remaneja y lo llevas a la planta. ¿Por qué? Porque además también tiene un costo hundido que es más barato, más económico, que ya no es la perforación, la tronadura, porque eso se hace cuando estás dentro del tajo. Pero cuando estás fuera, estás en un stock, ya no hay perforación ni tronadura, solo hay carguío y transporte. Por lo tanto, ese mineral que tiene mejor ley también tiene menos costo, porque ya no tiene perforación ni tronadura, que sí tiene cualquier mineral que venga, ¿no es cierto?, del tajo. Aquí, ¿no es cierto?, entra un montón de... En el periodo 6 nos encontramos con un tremendo corazón de mineral y acá le enviamos 5 millones, ¿no es cierto?, 5 millones al stock. Luego en el año 7 le volvemos a enviar algo y luego lo empezamos a sacar en los años siguientes. Eso se llama política o estrategia de remanejo o balance de stock, ¿ya? Eso siempre tienen que tener y considerar en sus planes de minado. Tenemos la ley de Otro punto súper relevante que arroja, ¿no es cierto?, como resultado una salida de una optimización es la ley, ¿ya? La ley, en este caso, tenemos, ¿no es cierto?, una ley que empieza hasta el periodo 6 a crecer y luego encuentra el corazón, ¿no es cierto?, en la profundidad y luego empieza, ¿no es cierto?, a descender en la medida que va pasando el tiempo. Siempre lo que nosotros buscamos en el proceso, ojalá se pudiese dar así, es empezar con una ley, digamos, ojalá rápido alcanzar el pic y hacer esto. Ojalá fuese en teoría así, pero muy rara vez en la práctica es de esta manera, ¿no? En este caso, entre menos te demores en alcanzar ese pico, mucho mejor. Si ese pico lo encontramos en el año 2 o por ahí cercano,
es súper bueno. En el ejercicio del laboratorio ustedes lo van a ver, creo que en el año 1 alcanzan al tiro porque hay un afloramiento y ese es el mejor de los casos que nos podríamos encontrar. Es como que empieza así y luego hace algo así, lo cual es súper bueno, porque ¿qué significa tener una ley alta en los primeros periodos? ¿Alguien me puede decir qué significa tener la ley alta en los primeros periodos? ¿Tener un mayor beneficio? Excelente, ¿cierto? Porque recuerden, beneficio es igual de nuevo a ingreso menos costo. E ingreso, ¿no es cierto?, es el precio por tonelada, por ley, por recuperación. Si en un plan tenemos las mismas toneladas, los mismos 30 millones que le estoy alimentando a la planta, todos los planes van a tener 30 millones. Por lo tanto, esa es una variable constante para todos los planes. Y la recuperación, vamos a partir de una base que toda la recuperación van a ser iguales para cada periodo. Por lo tanto, esto también es una constante. La variable que va a marcar la diferencia en el ingreso es la ley. Por lo tanto, una estrategia correcta de ley te va a implicar, ¿no es cierto?, tener mejores ingresos. Y si tienes mejores ingresos, tienes mejor beneficio. ¿Lo entiendes? ¿Se entiende? Sí, profe. Excelente. Entonces, también nos sale un reporte como la salida de las leyes que van al botadero. Simplemente lo chequeamos para decir, ok, realmente están yendo leyes súper malas, súper bajas, que prácticamente no tienen ni un beneficio económico para nosotros y está bien que se vaya al botadero. Sin embargo, ¿qué pasa si ustedes tuvieran acá fuese, no sé, acá un 0,5 por acá arriba y tienen una ley así, que está llegando al botadero ley de 0,5, cuando acá tenemos 0,5 plena producción? ¿Qué indicaría eso? ¿Quién me dice? ¿A alguien se le ocurre si estoy enviando un 0,5 al botadero que estoy haciendo? Profe, sería que hay dilución, está perdiendo plata ahí. Exactamente, estoy botando plata. Si yo envío leyes que están sobre mi ley de corte económica al botadero, significa que estoy perdiendo plata. Así de simple, estoy botando plata al botadero. Entonces, es relevante chequear que efectivamente tengamos leyes muy bajas en el botadero que son antieconómicas y no tengamos leyes que realmente deberíamos mandar acá o al stock en el gráfico, ¿no? Deberíamos chequear eso. Lo mismo pasa para el oro, aunque si bien es cierto, esto es un yacimiento de cobre, también chequeamos un segundito. Ok. Bueno, recién, a ver, voy a pasar a ver si lo puedo parar. Está poco sensible esta cosa. Bueno, aquí como ustedes ven, también quiero destacar en este gráfico la producción total. ¿Se acuerdan que era 30 más 50? Nunca debía pasar los 80 millones. En este gráfico del final nunca los pasa. Acá vemos el tema del stock, ya lo vimos, el tema del balance, la ley de alimentación. Y acá miren, interesante el gráfico del oro, donde aquí sí tiene como quien dice de libro, la curva, ¿no es cierto?, donde alimentamos los primeros años la mejor ley y al final las peores leyes. O sea, básicamente me parece que ahora lo que estamos viendo es un yacimiento de cobre y oro. O sea, no es tan despreciable el oro porque sí está siendo una estrategia bastante importante
Por lo tanto, seguramente la ley equivalente de ambos dos es interesante, entonces sí lo está considerando. Cuando uno se da cuenta que no lo considera, cuando acá sale algo errático así, entonces en realidad está privilegiando una sola pasta o una sola ley, y la otra es lo que salga como remanente de esa ley. Cuando las dos leyes están más o menos interesantes, es que las dos están tratando de optimizar por una ley equivalente. Y efectivamente también la ley del oro, estamos votando súper bajas leyes de oro. Si ven acá, tenemos un target, no alimentamos a proceso menos de 0.2 ppm de oro. Efectivamente, todo lo que está bajo 0.2 es lo que estamos enviando, ¿no es cierto?, a botadero. Dumps es botadero para los que no sepan. Entonces, hace mucho sentido, ¿no? Ok. Luego, finalmente, tenemos el metal. Recuerden que el metal es una producción o es un valor que resulta, ¿no es cierto?, y es lo que le llamamos fino, del tonelada por ley por la recuperación. ¿Correcto? Tres y el que sale. Tenemos la ley de alimentación, del material. Si ven el metal, el cobre metal o el fino, tiene mucha relación o va muy directo a cómo es la ley. Es muy parecida la curva de ley a lo que producimos, ¿no es cierto?, como metal. Si la ley sube, tenemos más metal. Si la ley baja, tenemos menos metal. Es muy parecida a la tendencia. Lo mismo en el oro. Vieron recién la ley del oro. Efectivamente tiene mucho sentido la relación ley con la producción de metal o fino. Por eso siempre vamos a buscar yacimientos de mayor ley porque tenemos mayor producción de fino. Y generalmente los proyectos que tienen una ley muy marginal, muy baja, son los proyectos que tienen menos rentabilidad o menos ingresos, digamos, ¿no? Menos beneficios. Finalmente, hay una curva que es de alguna manera el flujo que tenemos por periodo, donde esto tiene que mostrar de alguna manera lo que dice la teoría minera, que tiene que ir de mayor a menor. O sea, los mayores flujos están en los primeros periodos y los peores flujos están al final de la vida. En este caso es un yacimiento de 11 años, ¿no? Abajo están los periodos. El PIB óptimo económico alcanzó para sacar 11 años. Entonces, si ven ustedes, tenemos una muy buena curva acumulativa. Cuando vamos sumando periodo 1 más el periodo 2 más el periodo 3, se ven esta acumulativa que lleva muy buena pendiente, ¿no? Hasta como el periodo 7. Sí. Y después se tiende a estabilizar en los últimos 3, 4 periodos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque acá, en esta última etapa, tenemos, ¿no es cierto?, los peores ingresos, los peores beneficios más bien, pero tenemos los peores beneficios porque si ven la curva de leyes, tenemos las peores leyes al final. Entonces todo tiene sentido. Si tenemos las mejores leyes al principio, tenemos los mejores beneficios al principio, por lo tanto tenemos una curva que tiene muy buena rentabilidad los primeros años, tiene muy buen beneficio que al final nos va a ir mostrando un payback, un payback lo vamos a pagar más rápido la inversión de capital y todo ese Claro. tipo de cosas. Entonces, por eso al final es tan importante la estrategia de ley que nosotros empleemos, porque lo vamos a ver reflejado en gráficos de este tipo. La pregunta es, ¿qué pasa si yo tuviera un gráfico así? ¿Qué significa para ustedes eso? Porque esto significaría que yo tendría algo más o menos así. Crecería poco así y después
acá empezaría a subir eso. Y quizás estoy así. ¿Qué significa para ustedes eso? Significa que acá tengo flujo, que es como que estoy sacando las peores leyes al principio de la vida y estoy dejando para el final las mejores leyes. Por lo tanto, si dejo para el final las mejores leyes, tengo los mejores ingresos y por ende los mejores beneficios al final, ¿no? ¿Qué significa eso? Que voy a tener siempre un peor caso, que sería el azulito, que el caso negrito, que donde tengo una buena estrategia, tengo una buena optimización, todo este área bajo la curva, todo El dinero esto, perdido. al final, va a ser pérdida. Voy a tener el azulito de un caso que destruye valor con respecto al caso negro. Por eso si vienen y ustedes hacen un diseño cualquiera, sin tener una buena guía, van a hacer esto azul. Mientras que si tienen una guía, van a hacer esto negro. Obviamente lo estoy exagerando un poco, pues no creo que sea tan recontra malo como esto, pero es para que me entiendan la idea. Esta es la diferencia entre hacer un caso con guía versus un caso sin guía. Y se produce estos gaps de diferenciación de valor, ¿no es cierto?, entre, de nuevo, un caso con buena guía versus un caso sin buena guía. ¿Les va quedando un poco más claro, muchachos, no? Sí, profe. Ya. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una consulta. Dígame. En el último caso que estaba planteando ahí, en el caso de empezar con las peores leyes, al principio, ¿alguna vez se ha hecho eso? Dado que, como usted lo explica, y yo creo que, como también por lógica, ¿alguien habrá empezado sacando primero las leyes más bajas en algún proyecto? ¿O sin saber o por alguna razón? No, bueno, no tengo antecedentes si alguien lo ha hecho o no, pero me imagino que sí, pues, con todas las... Siempre, imagínense usted cómo era la minería antigua, pues, que no tenían tanto software, no tenían tanta forma de ver, sino más bien era casi por de alguna manera muy rudimentaria la forma de hacer análisis. Yo creo que ahí se cometían muchos errores, quizás no al punto de ir a explotar primero las leyes más malas, a menos que se deba sí o sí empezar por ahí, dado que, no sé, porque si hay un tema de permiso, que no se puede ir a las leyes altas al principio y hay que empezar por ahí, o cosa, alguna restricción más bien operativa que se deba hacer. Pero de un punto de vista de optimización, ustedes ven claramente la diferencia. Pero sí, lo que sí hay chicos nuevos cuando van a trabajar que uno les dice lo que les pregunté la semana pasada, pues, ¿qué pasa si yo te digo, anda a diseñar, anda a hacerme un set de fase? Si tú vas sin una guía, posiblemente obviamente no vaya a hacerlo azul, pero tampoco va a hacerlo negro. ¿Me entiendes? O sea, seguramente va a ser un caso suboptimizado así. Ya, pero eso así igual es un montón de pérdida de valor bajo la curva, po. No es el escaso extremo que acabo de hacer con eso de lo primero. No es partir por lo peor. Pero hacer esto, es un plan suboptimizado de un diseño que no es correcto. ¿Me entiendes? Eso sí se ve siempre. Eso sí se ve siempre, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que termina haciendo de un caso suboptimizado, de algo así? Termina haciendo algo así. Entonces, finalmente, el diferencial de valor acá, el gap que hay de NPV de este caso optimizado versus de este caso sin optimizar, es increíblemente grande. Pues estamos hablando, por ejemplo, este da 900 millones de VAN y este da 700, pues hay 200 millones de VAN que perdiste por no optimizar y 200 millones de un pico 900
equivale, no sé, pues, casi un quinto, casi un 15, entre un 15 y un 20% de pérdida de VAMP. Eso es mucho, ¿me entiendes? Sí, profe. tenemos el cash flow por periodo y tenemos el NPV. Recuerden que este cash flow es sin fases, todavía no estamos en la parte de diseño de fases, estamos tratando de entender una guía que nos permita, ¿no es cierto?, interpretarlo para poder hacer un diseño de fase para poder alimentar la planta de forma sostenible, ¿correcto? Eso es lo que estamos tratando de buscar. Y aquí Para la planta, para un escenario. Tenemos que poner en escenario. aquí, por ejemplo, vemos cómo alimentamos los 11 periodos, donde los primeros 10 periodos alimenta prácticamente los 30 millones. Y obviamente ya el último periodo es el remanente que le quedó, que lo más probable es que ya sea de solamente stocks, de remanejo de stocks. Y con eso completa el periodo 11 un pequeño delta, pero en general trata de alimentar esos 30 millones, ¿no? Recuerden, cuando tienen una salida de un DBS o de un Mining Mat, le genera todas estas pestañas que están abajo. El reporte que recién acabamos de ver con los gráficos, ¿no es cierto? Lo que estamos alimentando periodo a periodo el proceso, y así vamos a ver cada una de las pestañitas con las cuales se construyen finalmente todos esos gráficos que son los reportes de salida, como en la distribución de leyes. Aquí está como todo el plan consolidado en el reporte, ¿no es cierto? Después toda esta información, cada una de las salidas de los planes que ustedes hagan, ya lo colocan en un Power BI, ¿no es cierto? O en una macro de Excel donde comparan todos estos planes y empiezan a hacer su análisis de tipo ingeniería de valor. Si alguna restricción ha sido violada o no ha podido considerarse en el plan de ejecución. Bueno, ahí lo que comentaba el expositor es que el software también te arroja si alguna restricción que tú le colocaste al inicio del seteo ha sido violada o ha sido de alguna manera saltada de manera adrede para poder, ¿no es cierto?, completar la producción o de alguna manera no excederse en algunas otras restricciones que uno pasa. A veces el software, en vez de caerse, porque hay muchos software que no la pasan, son más duros y se caen y te arrojan no solution o algo. Esto lo pasa, pero al final te dice, lo pasé, pero tuve que soltar algo. Eso es mucho mejor porque a veces con los que optimizamos harto, antes los software que eran más duros no te decía dónde estaba el error o dónde se caía el programa. Y pucha, era como encontrar una aguja en un pajar porque era súper complicado saber o entender dónde se cae el programa. ¿Dónde se cae el programa? O sea, después los programas de optimización fueron entregando algunas pistas de dónde se caía. Por ejemplo, no pasó el límite de producción o no pasó el mínimo que tú le exigiste de avance por banco, qué sé yo. Te daba ciertas pistas para poder, ¿no es cierto?, ir a resetear y correr. Ya, eso era una gran ayuda. Ahora, eso es más ayuda todavía porque te dicen el periodo en el que se cayó la corrida, en qué parte se cayó, etcétera. Como que te da un reporte de los problemas que hubieron y si él los pudo saltar o no los pudo pasar. Interesante. Dos cosas nos da el Sigscape. Plan de producción súper bueno, donde nos puede analizar todas las variables del modelo. Aquí lo que está diciendo, si es que no alcanzan a escuchar, es que es súper interesante la solución del Simscape porque nos permite, como muestra acá el colega, ¿no es cierto?, una orientación. Recuerden que los gráficos que tienen atrás es la orientación de lo que ustedes están viendo ahí adelante. Denme un segundito, chicos, que tengo que contestar cortito, cortito. ¿Aló, Charito? ¿Aló? Hola, Charito, ¿cómo estás?
¿De parte de quién? ¿Quién lo tenía que enviar? No, pero ¿quién lo tiene? ¿Pero quién me lo tiene que enviar? En el remitente correo. Ah. Ya, a ver, voy a revisar. En este ratito estoy en reunión, termino reunión, tú me meto y te lo reviso. ¿Ya? Ya, vale, gracias. ¿Aló? Ya, ok. Entonces, recordemos que lo que ustedes están viendo atrás, en la parte de los charts de Excel, digamos, es la parte gráfica que se ve adelante con este pintado de agrupación de bloques periodo a periodo. Entendiendo de nuevo que los azules más oscuros son el periodo 1 y así sucesivamente de frío a caliente hasta llegar hasta el periodo 11, digamos, Súper importante del para plan. planeamiento. ¿Ya? Con estas variables nosotros podemos ir a diseñar. Bueno, lo que dice acá es que con esta información es una información guía para ir a diseñar. Podemos mencionar a mí. Lo que tenemos. Luego, esta información en general, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esta información nosotros la bajamos, la reportamos y la metemos a software como Vulkan o como Mansai, donde vamos a empezar a hacer nuestros diseños de fase tomando como guía esta información. Vamos a tener la coloración, ¿no es cierto? Vamos a tener el PID óptimo económico. Entonces, con toda esa información, nosotros vamos a poder diseñar en otro software, no en este. Ya, este es solo para la guía y optimización. ¿Correcto? Al día siguiente, precio y el CAPEX asociado con mínimo plan. El mineral acumulado y el NPV. Cada caso. Acá lo que está diciendo el colega es que ha hecho un ejercicio, ¿ya? De balance mina-planta en esta herramienta, donde, por ejemplo, ha puesto capacidad de planta 10 millones, 20 millones, 30 millones, 40 millones, 50, 60 millones. Y ha puesto capacidad de mina 20 millones, 30 millones, 40, 50, 60. ¿Correcto? Y acá, ¿no es cierto?, los valores, de alguna manera, que le está entrando, ¿no es cierto?, al hacer las diferentes combinaciones. Para 20 millones de movimiento mina, puede hacer solamente capacidad planta 10 y 20. Para 30, 10, 20 y 30. Para 40, 10, 20, 30 y 40. Y así sucesivamente. Y va como haciendo ese dimensionamiento. Recuerden que en el gráfico que hemos hablado siempre, estamos haciendo la estrategia de valor, que es lo que un poco hemos conversado, ¿no es cierto?, con el pintado de azul a rojo. Y también se hace un análisis que es el balance mina-planta, que es un poco lo que estamos viendo ahora, que se hace en algunos juegos entre la capacidad y la mina-planta para ver en términos de valor cuál es el que mejor soporta esa estrategia, ¿no? Tenemos los diferentes Entonces, NPV máximos obtenidos. Yo le he agregado un CAPEX, CAPEX por planta y un CAPEX por mina. acá lo que dice es que estos son los NPV arriba que le ha dado por cada corrida, donde él acá le ha agregado costos, ¿ya? En la segunda partecita, S389, 421, todos estos son costos de CAPEX, ¿no es cierto? Obviamente una pala, 25 millones de dólares, camión 5,5 millones de dólares, algunas consideraciones. Y al final, se genera una curva de dimensionamiento mina-planta de este tipo. O sea, ¿qué quiere decir? Que
por ejemplo, tenemos abajo en el eje X la capacidad de la planta, tenemos en el eje Y el valor o el NPV de cada caso, y cada línea representa la capacidad de mina o el movimiento de minado. Entonces, por ejemplo, para el Celestito, la capacidad de mina 20, tenemos solamente 2 casos, como vimos en la tabla anterior, solamente acá 2 casitos, y su NPV está acá, en este orden. Y así vamos construyendo los diferentes, ¿no es cierto?, curvas, en donde claramente lo que nos está arrojando esto como primer resultado es que para una capacidad de planta de 20 millones, con una capacidad de mina que es el plomito de 40 millones, su NPV es máximo. O sea, el pico de aquí es máximo más que cualquiera de los otros. Un segundito. ¿Aló? ¿Ya? 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 Ya, siempre que sea, como dicen, un par de horas normal, pero si se pone todo el día, es otra cosa. O sea, a mí lo que me problema es que esa cuestión empieza con ellos siempre le bajan el giro de la cuestión, te traspasan la responsabilidad, que es un poco del cacho, y al final el cacho no se lo vaya a pasar a los esposos. Entonces, yo estoy con mi cuña atrasado. Mira, que el troncoso entra a que capacitar a alguien de ellos un poquito para que digan ellos porque ellos tienen que, se supone, que se han metido. Entonces, lo que no tiene que pasar es que te pasen la cuestión y ellos se desliguen. No tiene que haber alguien al lado del troncoso que le pregunte. O sea, el troncoso va a ir a resolver dudas, no le va a ir a hacer la pega. Eso que le tengan, o sea, dudas. O sea, pregunten, ya, todos los precios no tienen que ir para acá, pero si ellos quieren que le haga la pega, no, pues por ahí, claro. Y dile que un par de horas en un bar, que pregunten todo lo que tengan que preguntar en esas 2 horas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Vale. ¿Ya? Ahora. Ya. Pregunta. Ya. Vale, cuídate. Chao. Ya. Ya, muchachos. Entonces, cuando uno hace esta especie de balance mina-planta, lo que busca es, como ustedes ven, acá hay una matriz donde se corrió cada puntito, es un caso. O sea, este puro caso de por ejemplo, movimiento mina 60, que es el azulito, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿no? Con el que se construyó. Cada uno es un caso. Son 6 DBS, digamos, 6 corridas DBS a distinta capacidad planta para una misma capacidad mina,
con el cual se construyó esta curva. Así sucesivamente para todas las capacidades minas con sus respectivas capacidades de planta, para poder, ¿no es cierto?, de alguna manera determinar cuál es el caso óptimo, ¿no es cierto?, que acá vuelvo a repetir, para un movimiento mina de 40 millones de toneladas por año, a una capacidad de planta de 20, es donde se aprecia el mayor pic de valor, ¿no es cierto?, de toda la matriz corrida. Acá deben haber fácil 6, 5, 11, como 25 casos o 26 casos para poder armar esta forma de dimensionamiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que para este PIB que nosotros tenemos, ¿no?, deberían dar, ¿no es cierto?, un movimiento mina del orden de 40 con una alimentación a planta del orden de 20. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta caso mina? ¿Se acuerdan que alimentó al principio 30 millones? O sea, estamos en la curva de 30 millones, ¿no? O sea, estamos en la curva de ¿cuántos movimientos teníamos? De alimentación a planta 3. era de 30 millones. 30 millones está por acá. Cualquiera sea el movimiento mina, 30 millones no es lo óptimo para este yacimiento. ¿Se dan cuenta? Porque si trazo una línea aquí, media chueca, pero más o menos me entienden, no es la óptima para los diferentes movimientos mina. Entonces, si viene alguien y me dice, oye, córrelo a capacidad 30, yo lo puedo cuestionar y digo, pero pareciera que este yacimiento, su punto mejor, su punto más óptimo, y de hecho el 20, este lo toma en 20, este lo toma en 20, ya, este lo toma pareciera como en 30. Este movimiento, esta capacidad de planta con movimiento de mina 50, que creo que este es el caso. Ah, claro, pues, ¿se acuerdan que era 30 de a ver, no, pues era 30 de desmonte, o sea, perdón, 30 de mineral y con un tope 50, pero casi nunca alcanzaba el 50, era como, pareciera que era como algo por este estilo o algo por este estilo. Si es así, estamos como quien dice en estos puntos, acá y acá. Cualquiera de estos puntos de acá, en términos de balance mina-planta, es inferior a una capacidad menor a planta, ¿no es cierto?, con una capacidad menor de minado. Significa que nosotros acá la recomendación es hacer una mina más pequeña para obtener mayor beneficio económico. No siempre ir a lo más grande es lo que te representa mejor valor. Y este es un ejemplo claro, porque uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Uno podría entender, anda a capacidad planta 60 con movimiento mina de 60. Y resulta que estamos por acá abajo, ¿no? En términos de valor. Claro, porque mucha inversión, inviertes mucho en equipo, inviertes mucho en proceso, pero el flujo de leyes que tú tienes no alcanza a ser tan importante para mantener estas inversiones. Entonces, para este caso en particular está mucho más atrás del óptimo. En realidad, para un movimiento de mina de 60, también su óptimo en planta es del orden de 20. O sea, el punto es que la capacidad pareciera de planta anda en cualquiera de los casos del orden de 20, es lo mejor, más que ir a capacidades mayores por el tipo de inversión. Recuerden que una inversión en proceso o en planta es lejos la inversión más cara de un proyecto minero. Entonces, es muy relevante entender cuál es la óptima capacidad de planta en donde no se te arranquen los costos, pero la puedas mantener de manera sostenible y te haga mucho sentido con el tipo de yacimiento que tienes. ¿Les queda claro esa parte o tienen consultas? Si tienen duda, adelante, ¿eh? ¿Tienen duda, consulta? Profe, ¿podría explicarlo de nuevo que yo me perdí un poquito lo que estaba mencionando?
Ya. Vamos a repasar un poquito. Es dentro de los análisis, cuando nosotros tenemos un depósito, ¿ya? Cualquiera que sea, tenemos un yacimiento, X tenemos una capacidad de planta. tenemos un yacimiento, tenemos un yacimiento cualquiera, ¿no es cierto? Nosotros partimos por tratar de entenderlo desde un punto de vista de valor, de negocio. Por eso corremos esta primera análisis pensando, ¿no es cierto? Ok, la empresa quiere ver un PIB óptimo económico con un movimiento a proceso de 30 millones, con un movimiento máximo a botadero de 50 millones, etcétera, que fue lo primero que analizamos. Y de ahí obtenemos una coloración, ¿no es cierto?, periodo por periodo, porque recuerden que este seteo tiene tasa, la cual aplicamos, ¿no es cierto?, periodo a periodo, por lo tanto hacemos un PIB óptimo económico. Ese lo explicamos, ¿no es cierto?, porque era económico, óptimo económico. Y con eso nosotros tenemos una guía para diseñar, pero siempre el cuestionamiento es, ok, pero de acuerdo a este yacimiento, ir a una planta de 30 millones, ¿es lo mejor o hay una opción de valor que puede cambiar esa decisión? Entonces, para ello, nosotros siempre corroboramos que esta planta, ¿no es cierto?, sea adecuada para este yacimiento, haciendo un balance mina-planta, principalmente mina-planta más que venta, en donde corremos, ¿no es cierto?, un vector de capacidad mina y un vector de capacidad planta, para poder entender cuál es el pic, ¿no es cierto?, o dónde se produciría ese pic de valor, de acuerdo a esa mejor u óptima combinación. ¿Hasta ahí se entiende el concepto? Sí, profe. Ya. Entonces, nosotros ahora volvemos a esta parte y estábamos, ¿no es cierto?, mostrando, después de la configuración, hicimos una configuración en términos de un vector de movimiento mina y un vector de capacidad de planta, con ciertos costos asociados, ¿no es cierto?, cierto CAPEX asociado de inversión también a cada movimiento mina y a cada incremento, ¿no es cierto?, de throughput o de alimentación a la planta. Con eso nosotros podemos armar el ingreso menos el costo, ¿no es cierto?, que es el beneficio, ¿correcto? Y con eso podemos de alguna manera, cada plancito, porque recuerden, un punto cualquiera, ya, yo me sitúo, ¿no es cierto?, en este punto. ¿Qué tiene este punto? Tiene una capacidad de mina de 60 millones con una capacidad de planta de 10 millones, ¿cierto? En ese seteo inicial que les mostré de Simchet, les preguntaba cuánto es la capacidad de minado, ¿no es cierto? Cuánto es la capacidad de proceso, ya. Esos dos parámetros le ingresamos y esos dos parámetros se van moviendo todo el rato que hagamos un punto cualquiera, pues va a tener una capacidad de planta con una capacidad de mina. Entonces, corremos este caso y nos arroja, ¿no es cierto?, un valor, un NPV, un flujo de caja llevado a valor presente neto. Y así, para este segundo caso, tenemos la curva que es la azulita, que es un movimiento mina de 60 con una capacidad de planta de 20 y nos da un valor de 350 millones. Entonces, como vamos viendo, cada uno de estos va a tener un caso. En el punto en que uno es óptimo, ¿no? Acá, por ejemplo, para este caso, el óptimo pareciera que es capacidad de planta de 30 para una capacidad de mina de 60, que es como el caso que corrimos inicialmente cuando empezamos la clase. Estamos por ahí, ¿ya? Por ahí. Ahora la pregunta es,
capacidad de planta 30 con capacidad de mina del orden de 60. ¿Eso es lo óptimo para este yacimiento? Entonces, como esa respuesta requiere construir una especie de vectores de capacidad mina-planta, empezamos a probar diferentes opciones. Entonces, llegamos a determinar que este caso plomito, ¿no es cierto?, que es el caso cuando la mina mueve 40, ya no mueve 60, mueve 20 millones menos, una pala menos, pero alimenta 20, es el caso más óptimo porque acá está su peak y es donde obtiene mayor NPV. Entonces, acá la recomendación para este tipo de yacimiento, ¿no es cierto? Porque cada yacimiento es distinto y su distribución espacial de leyes y su valorización de beneficio espacial es diferente, por lo tanto, cada yacimiento es único. Para este yacimiento en particular, la recomendación es ir a una capacidad de minado de 60 millones con una alimentación a proceso de 20 millones, porque eso ratifica que nos entrega el mayor valor, comparado con este de 30, ¿no es cierto?, que nos arrojaba por el orden de, no sé, cerca de 400. O sea, el determinar el mejor balance mina-planta nos incrementó casi en 50 millones, más de un 10-12% la buena decisión de ir a la mejor o la óptima capacidad mina-proceso de acuerdo a nuestro depósito dado. ¿Ahí se entiende más? Sí, profe, ahí sí que un poco más claro. Ya. Profe de consulta, Dime. Cuenta 60 millones. ¿siempre el más alto es el mejor o hay otros factores que puedan hacer cambiar de parecer ese punto que dice usted? Siempre el más alto Como, es el mejor, siempre y cuando la comparación sea justa, porque puede ser que la comparación entre la línea amarilla y la línea ploma, la amarilla la castigamos de manera injusta y la comparación ya no sea tan justa y nos lleve a tomar una decisión equivocada, ¿no? Si la comparación es justa, y cuando diga justo es que no favoreció un caso más que otro, sí, pues están evaluados bajo la misma vara. Entonces, bajo ese concepto, sí es mejor. Pero hay que tener cuidado, que sea realmente una evaluación justa, de forma pareja para todos los casos. Profe, ¿Ya? Dime. cuando se refiere a la misma vara, se refiere a los mismos costos mini planta. O sea, no, sí, básicamente lo que pasa es que obviamente una capacidad de planta no puede tener el misma inversión de 30 que una capacidad de planta de 20, porque le estamos sumando 10 millones más, o sea, una planta más grande. En términos simples, en la medida que tenemos más alimentación a planta es porque tenemos una planta más grande, pero si tenemos una planta más grande es una planta más cara. Lo mismo acá, si tenemos un movimiento mina de 20, no es lo mismo en CAPEX o en compra de equipos mina que una capacidad mina de 30 o de 40. Entre mayor capacidad de mina, mayor inversión para poder mover toda esa cantidad de material. Entonces, pero los ratios que usamos, o sea, si yo ocupo ya una pala de 20 millones, que puede ser una hidráulica, por ejemplo, me cuesta en el mercado, por decir, 15 millones de dólares. Ya, si yo le pongo 15 millones de dólares, no le voy a poner en el caso acá, por ejemplo, caso mina que de 60, que son 3 hidráulicas, quizá llego debiera multiplicar, ¿no es cierto?, 15 millones por 3. Pero, ¿qué pasa si yo a ese 60 millones le pongo una pH 4100 que hace, no sé, le pongo que hace 40, cuando no hace 40 hace 30 y una hidráulica de 20 y el costo me queda súper menor? Es porque estoy de alguna manera no haciendo una comparación justa. Entonces, la comparación más justa es que a todas les ponga hidráulica o una parcial de una hidráulica, eh, pero que no haga combinaciones donde favorezca uno a un caso más que otro, porque eso me va a afectar mucho en el costo y en el CAPEX, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. ¿Sí?
Sí, profe. En general, hay ratios que uno ocupa para subir, por ejemplo, incrementar 10 millones de 10 a 20 o de 20 a 30. Generalmente uno pone un ratio más o menos equivalente para cada una de las subidas, con lo cual también eso se parametriza y da la digamos, la comparación es más justa, porque hay gente que dice, no, mira, es que de acá a acá le puse un molino de bola de chiquito, pero cuando pasé, y acá le vamos sumando molinos de bola. En cambio, acá uno dice, ah, no, que pasé de 10 a 60 poniendo un molino, un SAG. Ya, pero el SAG cuesta mucho más que uno de bola. Ya, pero entonces ahí viene, es como que está bien, son incrementales, pero son incrementales que tienen que ir bajo una misma mano. Porque si le ponía otra configuración totalmente diferente, ya empiezan a variar mucho los costos y la cosa ya empieza a distorsionarse, ¿no? A eso un poco me refiero. Tengo el NPV, yo no veo la operación. Aquí, El bueno, en general, acá explica mucho de este tema y acá lo interesante, muchachos, es que acá uno va poniendo todos los casos, ¿no es cierto? Y acá puede abrir periodo por periodo cada agrupación de bloque y puede extraer un montón de información, o sea, se puede extraer toda la información numérica de lo que ustedes de lo que ustedes están visualizando, que es lo interesante. Estoy pasando acá a ver si... ya, eso yo creo que es como lo interesante. trabajando en diseño de Entonces, un poco para finalizar, lo que vimos en esta clase fue todo este análisis estratégico con el balance mina-planta, una idea de cómo se hace este trabajo, ¿no es cierto? Que es una etapa primera, por decir, para de alguna manera entrar al corazón que es el diseño de fase. Esta parte de acá tiene varias restricciones de temas de inputs y costos principalmente para poder hacer estas corridas. Recuerden que estas corridas son temporales, se ocupa la tasa. Esto no tiene fase, lo que hacemos es un pseudo plan periodo a periodo, por eso es el PID óptimo económico o PID económico óptimo. Y esta es la guía, ¿no es cierto?, para entrar a diseño de fase. ¿Se entendió esta partecita? Sí, Más o profe. menos. Sí, profe. Sí, profe. Excelente, muchachos. Ya pues, entonces estamos. Que tengan un... Mañana tienen laboratorio, ¿no? Sí, profe. Ya. Sí, Ok, mañana ahí nos van toca. comentando cómo les va yendo con el laboratorio. Si se van quedando un poco atrasados, ahí Ariel con el Nico, refuércenlo a los chicos, que es importante que aprendan bien la parte del seteo. Bueno, y cualquier cosa estamos en contacto. ¿Ya? Un abrazo, cuídense, que estén bien. Chao, Chao, profesor. chao. Profe. Chao, profe, cuídese Luego, igual. nos vemos. Que tenga Igual, buena semana. igual.